Teniendo en cuenta que el fiscal es el encargado de realizar la indagación, la investigación y recopilar los elementos materiales probatorios para poder llegar a la acusación, doctor César Javier Valencia, juez 10º penal del circuito, indíquenos cómo considera usted que debe el fiscal estructurar su investigación para poder determinar si en efecto la decisión a tomar es una acusación o una preclusión. Bueno, voy a ser como el doctor Urbano que toma el tiempo. Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es motivo de felicidad encontrarme aquí en este claustro universitario. Gracias al tribunal por la oportunidad. Pues maestro Pacho Casas, realmente yo soy el que estoy con dos grandes maestros, profesor José Joaquín, que fue mi profesor y que además he aprendido su doctrina, y por supuesto usted, que también fue mi profesor. Yo seguiré siendo un aprendiz de cada uno de ustedes. Voy a arrancar con esto. Las estadísticas de la Corporación de Excelencia de la Justicia plantean que en los juicios orales se está dando el 56.3% de absoluciones. Esto no significa que los abogados litigantes tengan más destrezas que la fiscalía y que en consecuencia por eso es que estén ganando, sino que esto ya nos muestra unos números de que hay un problema del sistema. Y quizá la solución la podemos ubicar en el marco de la preclusión y por supuesto de los estándares. Para estos efectos tengo dos objetivos en esta pequeña intervención. La primera, evidenciar que de acuerdo a lo que ha dicho nuestra jurisprudencia, es necesario que los y las fiscales investiguen con enfoque de diversas hipótesis, una aproximación a lo que podría ser la investigación integral por encima de la propia objetividad que dice nuestra Constitución. Voy a tratar de demostrarlo por qué. Y segundo, creo, a propósito, maestro Urbano, que hemos luchado en la doctrina de alguna manera para plantear el control de la acusación, y si bien se ha negado por regla general, lo cierto es que por nuestras reglas de derecho es imposible crear un control de fundabilidad en la acusación, es decir, del estándar que puedan dar los elementos materiales probatorios. Por razones lógicas, un juez de conocimiento nunca tendrá acceso a esos elementos, y por eso creo que hablar de preclusión y estándares es muy importante, porque podría ser la solución de ley de data para hacer algo que yo he denominado el control negativo de la acusación por vía de la preclusión, en armonía con lo que llama la jurisprudencia el autocontrol que debe hacer el fiscal. Para ello, entonces, plantearé un eje problemático, una fundamentación sobre reglas y subreglas, una propuesta, y llegaré a unas conclusiones. El eje problemático es sencillo. Es la objetividad en la investigación, es decir, aquella que nos enseña que el fiscal no está obligado a investigar lo que le favorece al procesado, versus lo que se conoce como la investigación integral. En este caso vamos a llamarlo enfoque diferencial o fijación inductiva de distintas hipótesis sometidas a contrastación con miras a cumplir lo que dice nuestra Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es mi hipótesis a defender en este caso? Creo que la Fiscalía, en el estado de las cosas de hoy en Colombia, nuestro sistema jurídico, entendiendo nuestro sistema jurídico por lo que se produce inclusive en la jurisprudencia, debe investigar los casos con ese enfoque. Y ya voy a mostrar incluso a propósito de las distintas ponencias de por qué debe hacerse de esa manera. Incluso utilizando un lenguaje de la propia jurisprudencia que viene de lo que Ferrer en pruebas sin convicción llama las hipótesis plausibles, que realmente no es un invento de Ferrer, sino que viene de Bentham. Incluso Jordi Nieva lo ubica en el derecho romano canónico. Voy a tratar entonces de demostrar esta hipótesis a partir de las siguientes variables: fundamentación, reglas y subreglas. Dos casos que no los voy a abordar en detalle porque incluso ya los conocen con ocasión a lo que ocurrió en esta jornada. El primero,
¿Qué pasa con aquellas mujeres que son sometidas a violencia doméstica y un día cualquiera asesinan a su esposo? Si la fiscalía investiga exclusivamente el hecho de que una mujer asesinó a su esposo, obviando ese contexto de violencia de género, ¿para qué lo que está haciendo nuestra jurisprudencia? Porque estaríamos generando incluso una forma de violencia institucional. Y el segundo caso, el que citaba la doctora Miriam, que tiene que ver con un evento incluso ocurrido aquí en Bucaramanga, y es si una persona con capacidad diversa, yo cambiaría el lenguaje, no retrasada mental, porque eso es una forma de exclusión, pero con capacidad diversa si puede sostener o no relaciones sexuales en el marco de lo que se indica sobre el consentimiento. Y nótese que estos dos casos van a ser importantes, ¿por qué? El primero nos puede generar una hipótesis plausible de legítima defensa, cuando permanece en el tiempo la actualidad de la agresión. Y el segundo nos puede ubicar para esos efectos en una ausencia de consentimiento, por ejemplo, para apostarle eventualmente a una atipicidad o, si se quiere, a una causal de ausencia de responsabilidad. Para ello es necesario elevar la discusión a la convencionalidad. Debemos ser comprometidos con lo que indican los estándares convencionales. No podemos ser jueces ni jueces sin aplicar la convencionalidad. Seríamos medio jueces y medio jueces. La Convención Belén do Pará y la CEDAW establece estas obligaciones, la obligación de investigar, juzgar y sancionar con perspectiva de evitar la violencia de los derechos humanos en contra de las mujeres. Y esto tiene que replantearnos la forma como estamos investigando. Pero además, la Convención de las Personas con Discapacidad establece que incluso una persona con discapacidad tiene el derecho de disfrutar de la interacción sexual, como se hace por todas las personas. ¿Qué plantea nuestra Constitución Política antes y después del Acto Legislativo 03 de 2002? Antes del Acto Legislativo 03 de 2002, por supuesto, se plantea el principio de investigación integral, es decir, hay un deber de la Fiscalía de investigar lo que le favorece al procesado. Después del acto legislativo simplemente se establece un deber de objetividad. Dicho de otro modo, la Fiscalía no investiga lo que le favorece al procesado y solo tendrá el deber de descubrir si eventualmente aparece algún elemento que sirve para esos efectos. ¿Qué ha planteado nuestra jurisprudencia? Doctor Reyes Cuartas, gracias por esa SU 360 de 2024 que yo le aplaudí porque es algo que he planteado incluso en mi obra. Y es el control de la acusación y precisamente en los casos de afectación de derechos humanos de las mujeres. Por supuesto, también doctor Jorge Hernán, fue el doctor Jorge Hernán, está en la ponencia que se dio esta mañana, allí también se hace alusión al control de los hechos, al control de la calificación jurídica y se pone presente el problema de la fundabilidad, pero por vía, por supuesto, de los preacuerdos. ¿Qué establece nuestra jurisprudencia en el estado actual en materia de preclusión? Diríamos por lo menos sobre aquellas causales que no son objetivas, sino las valorativas. Dice, Fiscalía, usted debe realizar todos los actos razonables con el fin de trazar las hipótesis. Y una vez trazadas las hipótesis, defina si la conducta, por ejemplo, es atípica, si hay imposibilidad de virtuar la presunción de inocencia, si hay una causal de ausencia de responsabilidad. En la decisión en la que es ponente el doctor José Joaquín Urbano Martínez, el tribunal exigió este estándar, que incluso no existe, lo llamó no exista duda. Y en la decisión se plantea que la jurisprudencia ha hecho alusión a estas, llamémoslo, etiquetas, como lo llama Ferrer: certeza, demostración plena, demostración fehaciente, plena prueba, más allá de duda razonable, suficiencia probatoria o insuficiencia probatoria. Hoy la Corte sostiene algo que me parece lógico incluso con las reglas de derecho, y es que el estándar es ausencia de mérito para acusar. Dicho de otro modo, que no exista probabilidad. Vamos a ver qué nos dice ahora el maestro Urbano con ocasión a la reforma que quitó esa expresión de mérito para acusar. Y la propia jurisprudencia
establece en el marco de lo que debemos hacer los jueces en el razonamiento probatorio, lo que Ferrer llama la última parte de la actividad probatoria, el hacer la valoración, no de credibilidad de los testigos, sino de fiabilidad, porque los testigos no son o no creíbles, sino son fiables. Y para esos efectos tienen que tratarse hipótesis en la que la jurisprudencia nos ha enseñado que si hay una hipótesis que es suficientemente plausible con la presunción de inocencia, se impone el indubio pro reo y por tanto hay que absolver. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que el estándar hoy en día, según lo que nos indica nuestra jurisprudencia, para efectos de emitir una condena, tiene que ser aquel que supera o derruye incluso una hipótesis alternativa planteada por la defensa o alguna que aparezca en el desarrollo del proceso. Tercero, propuesta sobre la forma de investigar y la satisfacción del estándar de preclusión. Nosotros tenemos un proceso que dice el maestro José Joaquín Urbano Martínez en su libro La nueva estructura probatoria, con aroma suave de café, me gusta esa expresión. Pero además yo agregaría esto, somos un proceso confirmatorio y no de investigación o investigatorio. ¿Qué significa ello? Significa que las bases epistémicas del proceso están montadas en la idea de que cuando el fiscal acusa a una persona, acusa es porque va a confirmar lo que ya investigó. No acusa para investigar a ver qué pasa en el juicio oral. En consecuencia, si el proceso es confirmatorio y no investigación, el fiscal debe trazar hipótesis eventualmente que resultan plausibles, en este caso la presunción de inocencia, para efectos de eventualmente hacer el control negativo por vía de preclusión. En Colombia seguimos teniendo el problema del control sobre la fundabilidad, lo cual incluso, debo indicarlo, es inconvencional. Ahí está el caso Barreto Leiva Venezuela, Barreto Leiva que plantea entre uno de los 8 estándares que debe verificarse la fundabilidad. Pero como tenemos ese problema en Colombia, la propuesta entonces es, hombre, pues busquemos la sistematicidad. Ya sabemos los estándares o las etiquetas, ya sabemos qué se exige para condenar. Ya la jurisprudencia ha ordenado, creo que de forma correcta, los estándares, pues la fiscalía, quien tiene un ejercicio de autocontrol, en ese ejercicio de autocontrol debería establecer las diversas hipótesis para, por ejemplo, en el caso que mencioné de la violencia intrafamiliar, investigar el contexto, investigado ese contexto, establecer hipótesis de legítima defensa. Y si esa hipótesis es suficientemente plausible, ir a la preclusión. Y allí el juez de conocimiento sí podrá valorar la fundabilidad, es decir, tenemos un control, pero por vía negativa, concretamente en la preclusión. Y lo mismo ocurre con el caso que mencionaban esta mañana. Si por vía convencional la persona tiene derecho a tener contacto sexual con otra, pese a tener una capacidad diversa, que textualmente lo indica en este marco la convención que he citado, y por supuesto resulta ser una hipótesis plausible, hay ausencia de consentimiento, en el caso concreto no sería violento y por tanto una tipicidad como hipótesis plausible. ¿Cómo hacerlo? Pues el fiscal lo hará en el marco de la investigación, trazará las hipótesis, a mi modo de ver, no a través de un método deductivo que señala la jurisprudencia, sino creo que a través de un método inductivo. Diversas hipótesis que trazo, por ejemplo, la mujer cometió un homicidio, la mujer actuó en legítima defensa, o por ejemplo, hay un acceso carnal, o en su efecto realmente hay un consentimiento en ello. La búsqueda de esos elementos en la fase de investigación nos va a servir para efecto de establecer si de ellos, resultando ser fiables, existe o no una hipótesis plausible compatible con la presunción de inocencia. Compatible en el primer caso con la legítima defensa, compatible en el segundo caso con la tipicidad y poder cumplir los fines que se buscan concretamente en la audiencia de solicitud de preclusión. Conclusiones. La primera, la Fiscalía sí debe investigar hipótesis que favorecen al procesado. Y esto implica armonización con la jurisprudencia y con la convencionalidad. La segunda,
La preclusión es la forma a través de la cual podemos habilitar aquello que tenemos inconvencional en Colombia y es el control negativo de esta fundabilidad vía el autocontrol que haría la Fiscalía, en este caso a solicitud, controlado por parte del juez. Y la tercera, ya nos ha enseñado la jurisprudencia que el estándar será la ausencia de mérito para acusar. Yo la invitación que hago es a reflexionar ahora, doctor Urbano, y Sala de Casación Penal, es sobre el contenido de ese estándar, porque incluso hasta esta decisión tenemos ese enunciado de la ausencia de mérito para acusar, pero no el contenido de qué sería ello. Creo que podría ser a través de probabilidades inductivas, contrastando esas hipótesis que una de ellas puede resultar plausible en la investigación y podríamos crear este lenguaje. Si en la investigación de los elementos se extrae una hipótesis suficientemente plausible, compatible con la presunción de inocencia, como no se podría lograr una condena, tampoco tendríamos en ese sentido probabilidad, es decir, ausencia de mérito para acusar y por tanto procedería allí la preclusión. Y si no, pues léanse la tesis doctoral del doctor Urbano, dudar y condenar. Y no se olviden que antes del derecho primero es ser humano. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor César.